39ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, comenzaremos a desarrollar los respectivos sucesos del capítulo 13 dentro de la primera división del presente libro y vamos a considerar la séptima cautividad. Para ello, vamos a leer en el versículo 1 de Jueces capítulo 13, en donde consideraremos a Samsón y su nacimiento. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Por séptima y última vez en nuestro libro, leemos este triste estribillo, el doloroso refrán: Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 1. Siempre hay algo solemne y patético en la expresión de el último. Es la última vez, estos son los últimos días, etc. Exige una revisión del largo camino de pecado, dolor y fracaso que precedió, por un lado, y la misericordia y la paciencia de Dios por el otro. Sugiere anticipación, que seguirá, pero más que nada, exige una voz alta, un juicio propio, para que en los peligrosos últimos días que están por llegar podamos discernir la voluntad de Dios para nosotros como individuos y caminar en ella dependiendo de nuestro Señor y Guía Todopoderoso. Y en nuestra lección actual podemos aprender en tipo el secreto del fracaso, así como el secreto del poder, que son ambos tan manifiestos hoy, porque como se insinuó, esta es la última liberación registrada en Jueces. Por lo tanto, tiene sus lecciones especiales para nosotros en este momento especial. La historia seguramente se repite, como lo hemos visto más o menos claramente en los diversos cautiverios que una vez afligieron materialmente a Israel, y ahora, en un sentido espiritual, han afligido a la iglesia de Dios, hasta que en la última escena, en los vados del Jordán, vimos un cuadro muy realista de la desaparición del amor fraternal en la iglesia, esto es Filadelfia, y el comienzo de la tibia condición de la Odisea. El fin casi ha llegado y tenemos el privilegio de vivir en estos últimos días, que aunque son particularmente malvados y están colmados de poder satánico, son días maravillosos. Tenemos el privilegio, de vivir hoy cuando podemos ver acercarse el fin, y esta última liberación es nuestro tipo especial, porque Sansón, el hombre fuerte, figura particularmente en el último avivamiento que ha sobrevenido a la iglesia y que ahora sigue el camino de todas las demás liberaciones. De hecho, parece estar desapareciendo más rápidamente incluso que los predecesores, por así decirlo. Estudiemos entonces detenidamente a este último juez y el carácter de la liberación que realizó. Seguramente nos vamos a beneficiar de esto. Como se señaló, Israel es nuevamente entregado a la tierra de los filisteos. Nos hemos encontrado con esta gente, con este pueblo muchas veces en el curso de nuestro estudio, pero como este es un enemigo especial que continuamente atrapa y finalmente vence a nuestro fuerte Sansón, debemos revisar su historia más particularmente para que podamos conocer sus artimañas y así evitar a estos encantadores, porque sin duda poseen una gran atracción para el nazareo. De hecho, el particular peligro de los últimos días proviene de los filisteos. Veamos su origen. Encontramos su genealogía en el capítulo 10 del Génesis. Allí se le registra como descendiente de Cam, y este último es como su nombre lo indica, el negro o quemado por el sol. Oscuro es, pero oscurecido por el sol. Dios quería representar para nuestra amonestación su visión del hombre alejado de sí mismo, esto es, alejado de Dios. Por eso trae a un hombre negro al escenario de este mundo y enfatiza la triste verdad de este nombre, Cam, un retrato vívido del viejo hombre. El sol ha brillado sobre él, pero no ha recibido su luz, y más aún, ha rechazado la luz. No quiso venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Odiaba la luz porque dejaba al descubierto los secretos más íntimos de su corazón. Lo expuso, por lo que se alejó de sus penetrantes rayos. Sin embargo, debe tener algún efecto. ¿Qué es? Lo oscurece. Si nunca hubiera tenido luz, no habría sido tan oscuro como es. Y cuanto más brillante es la luz, más oscuro se vuelve
cuando se aleja de ella. Este es el fariseo ciego a quien Jesús advirtió diciendo: si la luz cae en ti es oscuridad, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Mateo capítulo 6, verso 23 de King James. Ahora vamos a leer de la versión revisada. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fue al fariseo a quien le dijeron que sus obras eran malas. Fue al fariseo, el religioso de aquel día, con la luz del mundo brillando claramente ante sus ojos, el que pidió una señal. Si alguien pidiera luz al mediodía, ¿qué le probaría sino su ceguera? Oh fariseo, ciego, oh fariseo oscuro, oh hijo oscuro de Cam. Lo tenemos con nosotros todo el tiempo. El hombre religioso no regenerado, el miembro de la iglesia inconverso, el Caín de los días de Abel. Cuán grande era su oscuridad, y sigue siendo hasta el día de hoy un hombre negro en verdad. Sigamos con la genealogía. Cam engendra a Misraim, quien parece haber derivado su nombre de la tierra de Egipto, en lugar de dárselo a ella, porque el país ejemplificó el carácter del que habla la palabra. Misraim significa doble franja o doble faja. Egipto es una doble franja de tierra a cada lado del gran río Nilo, que fluye a través de él y del cual depende, haciéndolo así independiente de Dios. Pobre Egipto, Misraim da a luz a Cashluim, que significa locura, tontería, y este es, por supuesto, el resultado natural de volverse independiente de Dios. En el primer capítulo de Romanos tenemos la interpretación del tipo: profesando ser sabios se hicieron necios y su necio corazón se oscureció. Esto es versión King James traducida. Leemos lo mismo en Romanos capítulo 1, versos 21 y 22 de la versión Reina Valera 1960. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es verdaderamente el descenso del hombre religioso de la tierra, siempre ascendiendo ante sus propios ojos y alejándose así cada vez más y más de Dios. Cashluim, el necio, engendra al filisteo, el encantador de Sansón. Su nombre significa vagabundo. Expresa por su nombre el hecho de que nunca está en casa, vive en otro lugar. O lo que es peor, en el lugar del otro. Su verdadero hogar es Egipto, pero ha llegado a la tierra de Canaán por el camino cercano y ha dado su nombre, por lo tanto, Palestina, a la tierra de Israel. Vemos que el filisteo figura al hombre natural como venido a las cosas espirituales, no por poder de Dios, mediante un nacimiento sobrenatural, sino por maneras naturales. El camino de los filisteos fue marcado en Éxodo como el camino cercano, para salir de Egipto, pero que Jehová se negó a permitir que su pueblo tomara cuando él los libró de ese lugar. Éxodo capítulo 13, verso 17. Y leemos esta cita. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Era tan fácil como cercano. No había Mar Rojo ni Jordán como barrera para entrar a la tierra de Canaán, donde siempre se encuentran. ¿Podría haber algo más sorprendente para el hombre natural, el viejo Adán, ignorando la cruz de Cristo y llegando al lugar de bendición de otra manera, y luego reclamando toda la herencia que pertenece al segundo hombre, el último Adán? Por lo tanto, el filisteo representa el espíritu del formalismo, de pretensión eclesiástica mundana y muerta, que pronto producirá a el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que incluso ahora se enseñorea de los verdaderos hijos de Dios y busca someterlos a la esclavitud de su poder, para destruir y matar toda vida, gozo y poder espiritual. Veamos las huellas del filisteísmo o las señales inequívocas del filisteo. Donde quiera que se pretenda tener autoridad exclusiva sobre la fuente refrescante de la palabra de Dios, que por lo tanto está herméticamente cerrada, ahí está el filisteo, porque eso es lo que hizo con los pozos de Abraham. Siempre que se enseñe algún otro camino hacia la tierra de bendición que no sea el Mar Rojo y el Jordán,
el camino de la muerte, que figura la cruz de Cristo, ahí está el filisteo. Donde quiere que haya incertidumbre en cuanto a los pecados perdonados, un frío temor de que no todo esté bien en nuestra alma, porque no hay un conocimiento positivo de la única ofrenda que ha perfeccionado para siempre los santificados, ahí está el filisteo. Y leemos esta cita, Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Donde quiera que se introduzcan principios carnales, es decir, principios que la carne puede entender y aprobar en las cosas de Dios, allí están los filisteos. Donde quiera que haya principios que limiten el poder de la fe y por lo tanto limiten el poder de Dios, ahí está el filisteo. Donde quiera que haya esclavitud en las cosas de Dios, mediante el cual se apaga el fuego del Espíritu de Dios y se controlan sus movimientos libres, allí está el filisteo. Y además, no debemos olvidar la enseñanza que hemos recibido del rey filisteo. Abimelech, mi padre es rey. Él es el reclamo de la sucesión tan plenamente expresado en la sucesión apostólica, la principal de las pretensiones de Roma. Y no se limita de ninguna manera a Roma, sino que como cualquier otra marca filistea, se puede encontrar incluso en aquello que se supone y afirma ser todo lo opuesto a Roma. ¿Nunca lo has oído en medio de toda la lucha y la contención del pueblo profeso de Dios? Afirmaciones similares de ser la única compañía original. Podemos rastrear nuestra iglesia hasta Juan el Bautista. O somos el único pueblo que es verdaderamente bíblico, o somos el único pueblo apostólico que queda. Mi padre es rey, y aquí estamos nosotros, sus únicos herederos y representantes en el mundo. Sin embargo, resulta extraño decir que ninguno está de acuerdo con el otro, pero alzan la voz para engrosar el reclamo del partido al que se han unido. Si te unes a uno, obtienes la excomunión de los demás. Si no te unes a ninguno, obtienes la excomunión de todos. ¿Quién entregará? ¿Hay alguna esperanza, alguna salida de esta terrible confusión? ¿Quién entregó el tipo aquí en el libro de los jueces? El nazareo. Fue el vencedor entonces, y el principio que él figura es nuestra única esperanza ahora. Estamos seguros de que esta es la única liberación posible en estos últimos días. Que Dios siga fortaleciéndonos para que podamos ver los privilegios que gozamos en Cristo, solamente por meditar la palabra de verdad. Confiamos en su guía y dirección, que llegaremos a buen puerto. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante, continuaremos en el desarrollo de su eterna palabra. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.